Uf, la última de Can Yaman y de Method de Mir es para no creer. Parece que lo de ellos es una telenovela sin fin, y no de las buenas. ¿De nuevo cancelado? Pero si justo cuando pensábamos que ya estaba todo encarrilado. A ver, para ser honestos, yo ya no sé ni qué pensar. Cuando salieron las primeras fotos y los rumores de reconciliación, yo como que me alegré por ellos, ¿sabes? Después de todo lo que se rumoreó, que si hubo lío con la ex, que si él pasaba de ella, parecía que habían superado todo y que iban a darse otra oportunidad. Los fans estábamos todos súper ilusionados. Pero ahora, zas. Otra vez la cancelación. ¿Y por qué esta vez? Porque la información que está saliendo es como confusa, ¿no creen? Por un lado, se dice que la familia de Demet no está contenta, que no les convence Can. Y por otro, que la propia Demet está un poco agobiada con tanta presión mediática y que prefiere ir despacio. Lo que yo creo que está pasando, y esto es solo mi opinión, es que Can es un torbellino. Es un tipo que vive la vida a 1000 por hora, que se deja llevar y que a veces eso choca con gente que es un poco más, digamos, reservada. Demet es una profesional, una mujer muy sensata, y quizás el ritmo de Can le da un poco de vértigo. Muchos dicen que Can se vuelve a cansar, que es muy impulsivo y que cuando la novedad pasa, pues ya está. Pero yo sospecho que quizás Demet, después de la primera vez, se ha vuelto más cautelosa. Ya sabe cómo va esto, cómo son las portadas, cómo son los comentarios. Y quizás ha dicho, oye, paso de volver a quemarme. Piensen en la presión. Imaginaos salir con Can Yaman. Todo el mundo encima. Cada paseo, cada cena, cada comentario es noticia. Si uno no está preparado para eso, se te hace cuesta arriba. Y Demet, aunque ya está acostumbrada, quizás no quiere pasar otra vez por lo mismo si las cosas no son 100% sólidas. Y luego está el tema de las fuentes cercanas. Es que siempre hay alguien que suelta la bomba. Que si la madre de Demet dijo esto, que si un amigo de Can comentó aquello. Es un lío de información que al final no sabes que es verdad y que es invento para vender periódicos o conseguir clics. Para ser sincera, me da un poco de pena. Tenía esa vibra de que esta vez sí, de que habían aprendido de sus errores y que podían hacer que funcionara. Pero parece que el pasado siempre vuelve, ¿verdad? O quizás simplemente no son tan compatibles como muchos pensábamos. A veces, por mucho que haya química y por mucho que te gusten, las personalidades chocan. Lo que está claro es que esta historia da para mucho. ¿Creéis que esto es el final definitivo o solo es otro bache en el camino? ¿Creéis que Can tiene algo que ver o que Demet es la que está poniendo las condiciones? Contadme vuestra opinión porque yo estoy dando vueltas a esto todo el día.